Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y uno de ellos lo tenemos en casa, porque quiero mostrarles a nuestro invitado de honor. Es el doctor Juan Carlos Tanús, egresado como administrador de empresas de la Universidad de los Libertadores en Bogotá, administrador de recursos humanos, futuro abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Universidad Yacambú, Barquisimeto, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, profesor por 12 años en la comunidad salesiana en Bogotá, Colombia. Bueno, yo soy exalumno salesiano, ¿no? Pre-tactuetur, decíamos de Don Bosco. Desarrollador de la red de promotores y defensores de los derechos humanos en Bogotá, Distrito Capital, expresidente de Desplazados por la Violencia Política en Colombia, 1996, expromotor de la Ley 387 de 1997 relativa al desplazamiento interno en Colombia. Y esto es solo una abreboca de lo que es un currículum al cual no le podemos hacer honor aquí sin quedarnos sin la mitad del programa. Bienvenido, querido amigo. Y el Santo Padre está ahora en Colombia, ¿no? Vamos a conectarnos, señor director, y dejar que nuestro invitado nos diga qué representa esto. Walter, bueno, muchísimas gracias. Estas imágenes o la visita del Sumo Pontífice a Colombia es la tercera en la historia que se hace, la primera en 1968, la segunda en 1986, Juan Pablo II, y esta que llega en un momento crucial para quien hoy tiene el gobierno en Colombia, que además buscaba esto, no solo la terminación del conflicto armado con la FARC, no solo el escenario del Premio Nobel de Paz, sino la visita papal que entra a darle un espaldarazo a cualquier decisión de orden política que tomara o que tome el presidente Juan Manuel Santos. Casi que me atrevería a asegurar que cualquier decisión que se tome desde el gobierno del presidente Santos con relación a Venezuela tendrá el apoyo unánime de factores políticos y sociales colombianos, porque con esta visita del Papa a Colombia pareciera que los problemas y la problemática interna desaparece y le da la posibilidad de una mejor mirada o una mirada mucho más en complacencia con los Estados Unidos a cualquier decisión con vecinos. Yo creería que en el marco de la visita del Papa a Colombia, el encuentro con el presidente Santos, tocado además el tema Venezuela, el presidente está muy comprometido en expresar o esbozar la tendencia clara que tiene el imperio estadounidense frente a Venezuela. Por eso me atrevo a reiterar que cualquier decisión que tome el gobierno del presidente Santos más adelante en relación con Venezuela tendrá la complacencia política no solo de los factores locales, sino regionales. Aquello del Libertador de que Venezuela es un cuartel, Colombia puede ser un convento o una iglesia. Y tal vez había otra frase también generosa para la hermana República de Ecuador, ¿no? Pero mi deseo de renovar con usted algún diálogo que hemos tenido es qué tan fluida y real es la tesis que hemos manejado tantas veces en nuestro mapa aquí, en el sentido de que estando las grandes riquezas petroleras, minerales de todo tipo, agua, biodiversidad que tiene Venezuela a 4 o 5 días de Texas, mientras que la del petróleo del Medio Oriente está a 45 días, entonces Colombia debería jugar el papel del portaaviones estadounidense para poder asegurar que eso fluya de acuerdo a los intereses de Washington. Bueno, en la historia, Walter, hemos señalado la decisión que ha tomado el imperio estadounidense en su estrecha relación con Colombia. Podemos cifrar incluso a lo largo de nuestra historia, antes de 1810, del inicio de la separación de la corona española, y posterior a 1810, justamente, donde encontramos sucesos históricos en los cuales el imperio estadounidense ha jugado de manera permanente. Casi que han administrado los problemas, los conflictos de orden social
han administrado los conflictos de orden político y han administrado los conflictos de orden militar, no solo con el equipamiento y la asesoría, sino porque han estado justamente allí en el teatro. Los intereses estadounidenses han crecido en el territorio colombiano y hoy usted puede concebir la geografía colombiana como una enorme base militar. En la historia, por citar un componente, Panamá se separa de Colombia después de la Guerra de los 1000 días, pero los liberales y conservadores pidieron apoyo justamente al gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense convida e invita, asesora para que en Panamá factores políticos declaren la independencia. Estados Unidos aprovecha, baja los Marines en Panamá y un 3 de noviembre de 1903 se declara Panamá separada de Colombia. No había forma de que Colombia hiciera nada porque había una complacencia justamente. El gobierno colombiano había pedido el apoyo de los Estados Unidos para resolver un conflicto de orden político y social y terminó allí. Pero posteriormente todos los procesos de orden administrativo desde la cosa pública han tenido la permanencia de los Estados Unidos. Y fabrican la independencia de Panamá para poder crear el canal, ¿no? Por lo demás. Claro, porque además ya habían intereses de orden económico. Los franceses y los estadounidenses tenían intereses económicos en esa postura. Era mucho más complicado desarrollar el canal con la crisis que vivía de orden político Colombia. Entonces los Estados Unidos administran justamente esa crisis y terminan generando procesos económicos para las estructuras transnacionales. Luego aparecen a lo largo de la historia, yo lo llamaría de manera descarada, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un 9 de abril del 48. Allí hay un descaro total. Hay un parte de aguas en la política colombiana, ¿no? Total, porque además los Estados Unidos... Para las nuevas generaciones, brevemente, ¿qué representaba a Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Gaitán, un liberal independiente ligado al Partido Liberal, pero muy comprometido con el pueblito liberal. En Colombia la tradición, desde que somos república, hemos sido liberales y conservadores. Difícilmente podía pensarse en un tercer partido, incluso después de los 70 años que tiene el Partido Comunista, siempre liberales y conservadores han estado dominando. Tradicionalmente los gobernantes han sido liberales o conservadores fundamentalmente. Y Gaitán entra a generar una corriente dentro del Partido Liberal muy comprometido con el pueblo. Gaitán, un abogado comprometido con lo penal, había estado al frente de la masacre de las bananeras, estuvo en la defensa de ese proceso, estuvo al frente y comprometido con el choque que se presentó con una empresa estadounidense petrolera en Barrancabermeja cuando fueron puestos 400 dirigentes sindicales colombianos detenidos, fueron puestos 400 dirigentes sindicales detenidos de acuerdo a los intereses de la transnacional estadounidense. En Barrancabermeja, y ahí aparece el líder Jorge Eliezer Gaitán. Luego con las bananeras inicia todo un proceso más de orden nacional y logró demostrarle al pueblo colombiano que la masacre de las bananeras tenía un tinte político y representaba estrictamente los intereses estadounidenses. Que era la época de la United Fruit Company. Company, correcto. Y eso, bueno, tuvo repercusión. Era incómodo para los Estados Unidos que un Jorge Eliezer Gaitán llegara a la presidencia de la República y deciden con Roa asesinarlo un 9 de abril, ¿no? Lógicamente pensaron que era el asesinato de Gaitán y no pasaría nada. Luego de eso, mire todo lo que estamos viviendo hoy justamente con eso. Ese es un elemento importante frente a la figura. Es decir, el asesinato de Gaitán despierta como un terremoto en una capa tectónica de la sociedad y que hasta hoy genera temblores. Genera otro proceso de mayor dimensión porque ahí surgen las guerrillas liberales que mantuvieron por lo menos hasta el 53 alzados en armas cerca de 7.000 hombres y ese proceso termina, bueno, justamente con la guerrilla de la FARC. Ahí están los orígenes justamente de las guerrillas de la FARC que terminan de hacer negociación con el gobierno colombiano. Pero Jorge Eliezer Gaitán, líder fundamental del pueblito, que además se atrevió a desafiar el establecimiento en principio y en fundamento de que los recursos pudieran para aquel entonces planificarse y que la inversión llegara a quien lo necesitara, que no fuera Bogotá quien definiera el plan de desarrollo de la nación sobre los intereses de las transnacionales o sobre los intereses de los capitales que llegaban a Bogotá.
eso era incómodo para la clase dominante, incluso para liberales y para conservadores, y era mucho más incómodo para los Estados Unidos. Con esto reafirmamos entonces la existencia de manera permanente en la administración de todos los conflictos social, político y militar de los Estados Unidos en el territorio colombiano. Es una sola base, Colombia es una sola base militar, con todos los elementos que podemos señalar de la presencia estadounidense. Y después del 48, con el asesinato de Gaitán, uno logra mirar cómo todos los procesos, terminado incluso con Plan Colombia, todos los procesos de orden social tienen el antecedente o es el aporte económico de los Estados Unidos para controlar, o es el aporte o es la presencia militar de tropa estadounidense en el territorio colombiano, con todo lo que se conoce, con todos los salvamentos que tiene en términos jurídicos y de la justicia colombiana frente a la tropa estadounidense, año tras año, gobierno tras gobierno. Creo que los Estados Unidos tienen un plan mucho más largo, distinto a los 4 años de gobierno del mandatario colombiano, frente al tema colombiano. Conciben entonces que en un plan como el del Plan Colombia, trabajado 12 años, que sobrepasó Andrés Pastrana, que incluso sobrepasó los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Esto muestra justamente el alto grado de incidencia de la estructura estadounidense en la cotidianidad colombiana. El aparato militar sirve, se adiestra con la información ideológica además de los Estados Unidos. Lo que militarmente se habla de doctrina también, ¿no? La doctrina estadounidense, además porque a lo largo de la historia han desarrollado todas las políticas. Colombia inició la política contrainsurgente con el apoyo de los Estados Unidos. No es que el paramilitarismo haya nacido en la teoría estadounidense o en la doctrina militar estadounidense, ¿no? El paramilitarismo le podemos dar algunas fechas en la historia. ¿Por ejemplo? Por lo menos en 1812 en Colombia nace el primer frente paramilitar cuando los centralistas pierden ante los federalistas, estos ganan y quedan muchos ejércitos regionales. Allí nace la primera cita histórica del paramilitarismo. La Iglesia, con mucha participación, empezó a ascender a estas estructuras paramilitares justamente para tener soporte militar en las regiones. Esa es una fecha en ese momento histórico. Luego, la doctrina contrainsurgente, que sí es originada desde la estructura militar estadounidense, se empieza a aplicar con la presencia de Yair Klein, un israelí. A ver, hablemos de esto, porque los asesores israelíes han estado de una manera u otra por todas partes haciéndole el trabajo a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el personaje? Yair Klein. Yair Klein, sí. Muy famoso además porque estuvo en las primeras instrucciones internacionales de población civil para generar esta política contrainsurgente. La gran pregunta en el origen del paramilitarismo, de la política contrainsurgente, es qué tanto espaldarazo le dio los Estados Unidos a esto, ¿no? Es que muchos recursos de Estados Unidos, muchos recursos del presupuesto nacional terminaron llevando o asimilando el paramilitarismo como una política de Estado. Hoy aún el paramilitarismo es una política de Estado, eso está claramente evidenciado. Sí, antes un paramilitar era un bandolero, ahora es política de Estado. Una política de Estado. Y decimos esto porque si el paramilitarismo surge como una política contrainsurgente, con la desaparición de la FARC como guerrilla debería haber desaparecido el paramilitarismo. Como es una política de Estado, les cuesta mucho más reversar esa decisión. Les toca, con el pasar del tiempo, generar una política para que la desaparición incluso tenga otros grados de compromiso con los políticos que están vinculados a la causa de los paramilitares en relación a la política. Decimos esto porque con la presencia de Yair Klein justamente empieza a transformarse la sociedad colombiana, una sociedad altamente paramilitarizada hoy. Y podemos poner un ejemplo numérico: 101 líderes sociales han sido asesinados en Colombia por el paramilitarismo. 101 líderes sociales colombianos asesinados por el paramilitarismo. Entre enero y agosto del año 2017. ¿Solo entre enero y agosto del año 2017? Eso muestra o evidencia que la sociedad altamente paramilitarizada todavía convive con las estructuras paramilitares. Ahora, este es un elemento apenas. El segundo elemento, en la historia, el paramilitarismo empezó a cundir o a generar procesos en regiones. Y ahí surge la figura
del expresidente Álvaro Uribe en el departamento de Antioquia, en la gobernación, donde generó el proceso de convivir las cooperativas de seguridad privada, donde justamente encuentra el enraizamiento Yair Klein, es militar israelí vinculado con las políticas contrainsurgentes, fue uno de los primeros que llega con el apoyo de los Estados Unidos y con la anuencia del gobierno colombiano. O sea, si bien fue traído por algunos particulares, tuvo el acompañamiento y la anuencia del gobierno colombiano. Haciéndole trabajo sucio a Estados Unidos de paso, pero sin que se metiera a Estados Unidos. El trabajito hecho por a través de un israelí. Y finalmente terminan conociéndose los resultados concretos, la paramilitarización de la sociedad en el departamento de Antioquia fundamentalmente, que es donde es oriundo el expresidente Álvaro Uribe, y donde el proceso paramilitar llega a tales grados de altisonante, donde determinan en las comunas de Medellín quién puede ser el próximo alcalde de la ciudad o con quién se debe votar en términos electoral hacia la gobernación. Es decir, el alto grado de la incidencia del paramilitarismo terminó con las tres fases que hemos estudiado de ello, que es la fase política, que es el vínculo importante político. Eso de las tres fases, ¿no? La primera es la política. No, la primera es la fase de orden económica financiera. Ajá. La penetración del aparataje militar se da justamente en eso. Cuando no tienen control territorial o cobertura geográfica, inician a partir del proceso económico para empezar a tener control. La segunda es eso que lo da la cosa económica, que es el control social territorial. Si tiene control social, tendrá control territorial. Y la tercera fase, que es lo que en Colombia se conoce como la parapolítica, que es la fase política del paramilitarismo, que es el control o el estado de connivencia con los políticos o la política para gobernar, o la administración local, regional o nacional, como el tema colombiano. El paramilitarismo gobernó Colombia 8 años, plenamente identificado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, eso no se puede desconocer. En esos 8 años se hicieron los acuerdos entre paramilitares y el gobierno nacional. En esos 8 años el expresidente Álvaro Uribe se sintió muy mal y envió a los Estados Unidos a 13 paramilitares o 13 líderes negativos de la Autodefensa Unida de Colombia. ¿Qué, el doctor Barito los entregó a Estados Unidos? El doctor Barito los entregó. Pero el doctor Barito va por mi cuenta, no la suya, ¿no? Pero es que como he leído tanto documento que le dicen familiarmente los allegados así, ¿no? Bueno, el allegado a él que era Pablo, no es un irrespeto a la institución de la presidencia de mi parte. Pablo Escobar lo llamaba así. Ellos siempre han tenido una relación muy estrecha, dicho además no solo por Pablo, sino por quienes han estado muy cerca de la familia Uribe, ¿no? La relación del padre del expresidente Uribe, con una relación también con el padre de los Castaños, creadores del paramilitarismo en Colombia o aplicadores de la tesis del paramilitarismo en Colombia. Si mal no recuerdo, uno de los primeros cargos públicos del doctor Barito, como le llamaban ellos, fue en la aviación civil, ¿no? Y sí, adjudicó pistas privadas a cantidad de hacendados que resultaron ser las pistas necesarias para trasladar la droga al exterior, ¿no? Bueno, y Pablo Escobar luego le reconoce y le agradece. Y yo creo que el agradecimiento tuvo que ver con gobernación y tuvo que ver con presidencia, ¿no? Porque se ha hablado de dinero en narcotráfico en las campañas colombianas, a la presidencia de la República, pero de esa campaña muy poco se dice frente al aporte de los dineros en narcotráfico. Ahí está la relación estrecha, pero fundamentalmente el paramilitarismo termina enraizándose en la sociedad y termina generando el control político. De allí cerca de los 360 parapolíticos colombianos, que algunos condenados, otros en investigación y otros prófugos de la justicia, están comprometidos. Senadores, representantes de la Cámara, gobernadores, alcaldes, concejales, que comprometidos con el proceso paramilitar terminaron enredados en una investigación que se le llamó la parapolítica. Esa es la penetración del paramilitarismo en la esfera de la política colombiana. Pero eso en general muestra los altos grados de complacencia. El paramilitarismo nunca ha sido atacado por el gobierno estadounidense, y ahí estamos claros del propósito de la implementación del esquema paramilitar.
el gobierno estadounidense nunca estuvo en desacuerdo de que cuando las primeras masacres se dieron en Colombia y se hacían las denuncias respectivas y se buscó apoyo justamente de la justicia estadounidense, se buscó apoyo de los gobiernos estadounidenses para la denuncia respectiva, nunca hubo respuesta como tal. Europa funcionó mucho más para las masacres y usted puede ver hoy el dossier de masacres en Colombia y estamos hablando de cerca de 3.000 masacres en donde... 3.000 masacres en la historia. Donde Estados Unidos, el tío Sam miró por otro lado, nunca, pero Europa reaccionó. Europa tuvo algunos niveles de apoyo, se generaron incluso unas fuentes de financiación para el proceso para sostener a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia. Una masacre en algún momento podría ser el asesinato de cinco personas. Luego fueron aumentando el número, casi que en términos de la planeación que hacían los gobiernos, que hace el gobierno colombiano, aumentar el número de personas para darle calificativo de masacre, para que no aumentaran justamente el número de masacres. En los peores momentos de la historia colombiana, separación de Panamá, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, el asesinato de Gaitán, ha estado comprometido el gobierno de los Estados Unidos. En la negociación política con las guerrillas liberales del 53 por parte de Rojas Pinilla, estuvo allí la presencia de la embajada estadounidense en Colombia en los procesos de negociación. Terminaron los 7.000 guerrilleros entregando las armas y terminaron matando a Guadalupe Salcedo. Y luego, lógicamente, pareciera que no pasara nada, ¿no? Porque sigue con el control los liberales y los conservadores que responden a los intereses estadounidenses. Y a lo largo de la historia, el ejercicio de la administración de los conflictos de orden social, político y militar colombianos depende fundamentalmente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han hecho aportes tan significativos como los recursos de Plan Colombia, que nosotros los hemos contabilizado en 12.800 millones de dólares. Plan Colombia, 12.800 millones de dólares. La Alianza para el Progreso queda pigmea. Que incluso suma allí los recursos que estaban destinados como tal y unos recursos adicionales que iban con destino a la Policía Nacional. Pero históricamente los Estados Unidos inicia el aporte a Colombia con la separación de Panamá, 20 millones de dólares. Costó, vendimos Panamá por 20 millones de dólares. Pero además nunca se supo si se entregaron o no, pero se ofrecieron los 20 millones de dólares. Recuerdo además que... Y permitió que las flotas del Atlántico pasaran al Pacífico y viceversa, además del comercio, ¿no? Pero Teodoro Roosevelt decía, he tomado el canal. He tomado el canal, en referencia. Y he tomado el canal y costó 20 millones de dólares. Por eso se conoce justamente esa cifra. Y luego hace aportes a cada año, 2 millones, luego pasa a 36 millones y luego un aporte que hacen cada año de 360 millones y que para este año está concebido en 450 millones de dólares para el tema del postconflicto. Es decir, los Estados Unidos compran la penetración, la injerencia con los recursos, pero también se llevan parte de los recursos nuestros porque se les compra equipamiento para la estructura militar, se les paga asesoría, se les firma un tratado de libre comercio que nos prohíbe en Colombia sembrar más de 5 hectáreas de tierra con semilla natural, tiene que ser semilla de Monsanto. Hay que comprarle semilla modificada genéticamente porque con esa semilla no se puede garantizar la siguiente cosecha, hay que volver a comprarse la Monsanto, ¿no? Entonces usted puede ser penalizado si quiere cultivar más de 5 hectáreas de tierra con semilla natural, debe comprarla lógicamente. Eso es parte de lo que se ha firmado con los Estados Unidos. Tenemos 17 tratados de libre comercio y el de los Estados Unidos está empobreciendo al país, está empobreciendo a los arroceros. Es insólito que un hombre que ame su tierra siempre está pensando en la semilla para la cosecha siguiente, pero Monsanto modificó genéticamente aquello y no hay semilla para la siguiente cosecha y hay que ir a comprarse la Monsanto. Claro, y lo insólito de todo es la perversión de la ciencia, ¿no? Sí, bueno, contra natura. Pero más perverso es el funcionario o mandatario que termina justamente haciéndole creer a la población que ese tratado de libre comercio iba a mejorar las condiciones económicas del país, ¿no? Y me refiero justamente al presidente Santos, que Nobel de Paz, que hoy justamente está en la visita papal en una mirada totalmente distinta, ¿no? Porque el Papa en esta coyuntura
pudo haber venido para entregar por lo menos el 10% de las hectáreas de tierras que fueron recuperadas por los paramilitares o robadas por los paramilitares para entregarse a los campesinos. La ley de restitución de tierra no alcanza al 3% de la restitución de tierras. No alcanza al 3%. Es decir, no hemos entregado 180.000 hectáreas de tierra de los 6 millones de hectáreas que están todavía por entregar. Una bondadosa gestión, noble además, sería que el Papa pudiese en este recorrido por Colombia hubiera podido entregar el 10% de las hectáreas de tierra, o hubiese incluso haberle entregado al 10% de las víctimas del conflicto colombiano que estamos en el exterior la indemnización vía administrativa. Cosas como esa que tienen que ver lógicamente con la presencia del Papa, que uno quisiera como cristiano, como católico, uno quisiera que la labor fuera distinta a la que se viene a hacer, que es una cosa, o la que se está haciendo, que es una cosa totalmente mediática. Pero bueno, como cristiano y como católico, con todo el respeto que merece la Santa Sede, ¿a qué se debe esta frecuente e intensa relación presencial de los pontífices con la hermana República de Colombia? Bueno, en la historia recordemos que Tomás Cipriano de Mosquera, por allá en 1861, generó una confrontación con la Iglesia y terminó separándolo de la formación educativa colombiana. Incluso algunos bienes de la Iglesia se volvieron bienes públicos. Luego los recuperan con el gobierno de Rafael Núñez. Y luego Rafael Núñez se hace presidente, termina la Constitución de 1886 en Colombia, y con esa Constitución la Iglesia logra adquirir el poder que tenía, ¿no? Logra asumir nuevamente ser parte estructural de la educación y recupera incluso la participación accionaria en la banca. Participación accionaria en la banca recuperada por la Iglesia. Por la Iglesia, correcto, porque además el poder económico de ese momento y el actual requiere y necesita o demanda de quien articule el desarrollo económico y financiero. Entonces, a partir de 1886, con la Constitución de ese momento, se recupera el poder. Históricamente la Iglesia ha cogobernado, históricamente han tenido relación estrecha con el poder, sobre todo con el poder dominante, porque la Iglesia ha hecho parte justamente de ese poder, una autoridad en la sociedad colombiana, y por ello uno puede referirse a las 3 presencias papales en Colombia, ¿no? Que no son fáciles además de concebir. Y es allí entonces cuando tendría uno que preguntarse el papel de la Iglesia en los periodos críticos de Colombia. Señor director, mientras nuestro distinguido invitado habla, quisiera mostrar el recorrido del Papamóvil en este momento en Colombia, ¿no? A ver, ahí lo tenemos en pantalla dividida, allí está. Sigamos. Bien, es decir, uno se preguntaría el papel de la Iglesia frente a los 7.300.000 desplazados internos. ¿Por qué no trabajar una política con el gobierno para darle el cierre total? 7.300.000 desplazados. Eso es casi 2 veces la población de Uruguay. Considerable la población, somos el primer país del mundo con mayor población interna en situación de desplazamiento. Víctimas del conflicto, superamos los 8 millones de víctimas del conflicto colombiano. Y eso porque le han puesto coto, porque la ley establece a partir de 1985. Pero usted revisa realmente, no hay una familia colombiana que no haya sido víctima del conflicto. Si lo empieza incluso a contar a partir de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No hay una familia colombiana que no tenga antecedentes de víctimas del conflicto de orden social, político y militar colombiano. Esa es la enorme realidad. Entonces uno preguntaría, ¿cómo trabajar para que los familiares de los más de 70.000 desaparecidos pudiesen tener la posibilidad de generar un proceso que les permita conseguir a sus desaparecidos? ¿Cómo articular desde el aparato eclesial, desde la Iglesia, para que se ponga del lado de quienes han sufrido el tema del conflicto? Por eso es la crítica a la presencia papal, ¿no? Porque tiene un fundamento en otro orden. La relación Iglesia-Estado ha sido permanente.
Y pareciera entonces, incluso con el paramilitarismo, usted lee a Olga Bear, donde relaciona a Jair Klein con los 12 apóstoles, la estructura paramilitar que funcionó en el departamento de Antioquia, acolitada por el expresidente Álvaro Uribe y por su hermano, Mario Uribe. Allí está la figura de un cura que cargaba 2 Biblias y en una Biblia cargaba un revólver 38 largo. Y la otra era la Biblia con la que desarrollaba la homilía. O sea, eso es parte, lógicamente, de lo que hemos vivido. Tenía la Biblia ahuecada para que el revólver encajara. Encajara perfectamente. Lógicamente también hay hombres de la iglesia comprometidos con la causa, ¿no? El cura Camilo Torre, muy comprometido. Tuve el honor de conocer a su mamá en Uruguay, en la militancia. Yo había viajado a la Fuerza Aérea, estaba en la época de la militancia dura de izquierda cristiana, que fuimos los creadores del Frente Amplio, ¿no? Contrariamente a lo que otros piensan. Fuimos los primeros. Y me hablaba cosas que yo no voy a citar aquí, ¿no? Pero tampoco quiero derivar de este importante y pedagógico discurso que usted está desarrollando. Quería decirle que hemos estado cruzando, ¿no? Aquí estuvo, donde está usted, Luis Carlos Galán. Me parece que es un hombre que pudo haber cambiado la historia también, ¿no? Y lo eliminaron miserablemente. Lo mataron ellos, porque hay antecedentes de la oligarquía colombiana. Han asesinado a 6 candidatos a la presidencia. Carlos Galán me dijo, te juro que voy contra todos esos privilegios y mira, este es mi número privado, si no te cumplo me llamas y bla, bla, bla. Y digo, bueno, cuenta con mi apoyo. Y lo dispararon con una UCI y 2 ráfagas desde abajo del templete donde estaba, no había otra forma de matarlo. En Soacha, Cundinamarca. Bueno, ahí incluso en estos días el proceso de investigación culminó con el señalamiento de General Maza Márquez, comprometido con el asesinato. Cuéntenos de eso. Bueno, las estructuras, la sociedad colombiana altamente polarizada, tienen grados de compromiso. La estructura de narcotráfico, las estructuras políticas se han tenido que juntar, ¿no? Pablo Escobar, en su afán, porque no en la Constitución de 1991 no se dejara establecido la extradición, generó todo un proceso de orden político y acudió a sus amigos. En el caso de Luis Carlos Galán, que se proponía además elementos mucho más contundentes frente al tema del narcotráfico y frente a los procesos culturales, es asesinado por su misma estructura comprometida con el narcotráfico. Caso muy concreto, ese es un caso. La otra que la oligarquía asesina es a Álvaro Gómez Hurtado, un conservador, un estadista además. Usted podía no estar de acuerdo con sus intereses ideológicos, pero le respetaba. Era un hombre de Estado, conocía el Estado, lo estudiaba con mucha profundidad y lo mataron, lo asesinaron. Es decir, la oligarquía es capaz, cuando siente amenazados sus intereses, de asesinar a cualquiera. Matan a Luis Carlos Galán, que si bien es una disidencia liberal, tiene una estirpe con el pueblo, se junta con el pueblo, difiere de algunas estructuras de la oligarquía, también en ese marco lo asesina. Y los otros 3, que son fundamentalmente de izquierda, que es Jaime Pardo Leal, asesinado en el 87, venía del proceso de la UP, en pleno proceso de acuerdo inicial, Belisario Betancur con la guerrilla de la FARC y surge la Unión Patriótica. Luego es asesinado Bernardo Jaramillo Osa y finalmente Carlos Pizarro León Gómez, que venía de firmar la paz con el M-19, que a lo mejor no iba a ser presidente de Colombia, pero le generó un susto a la oligarquía, ¿no? Y en ese susto, bueno, la primera determinación es eliminarlo por la vía física, porque es tradicional de la oligarquía colombiana, cuando sus intereses se sienten amenazados o cuando sienten que una figura les va a perturbar, es asesinado. Ese es un antecedente importante además para concebir el momento de Colombia frente a Venezuela. Cualquier cosa puede ocurrir desde Colombia frente a Venezuela. ¿Por qué decimos esto? Porque los intereses económicos en la situación precaria de la economía que tiene Colombia, en 6 años la crisis petrolera va a aumentar, los niveles de producción de petróleo están descendiendo. No es tan cierto lo anunciado con el gas que supuestamente encontraron en el Caribe colombiano y que le va a dar gas para 30 años en Colombia. Eso no es tan cierto ni es tan rápido que van a tener el gas. Entonces la crisis económica está obligando a que haya
cualquier decisión política frente a Venezuela. Y unas decisiones políticas ya están siendo tomadas. El tema de los supuestos campamentos de refugiados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con asesoría internacional, las normas que han promulgado para atender o ampliar el sistema de salud pública colombiana, que no es capaz de atender a la población colombiana y está siendo extensivo para los migrantes colombianos. O sea, realmente es una farsa de la política en la que incurre el gobierno colombiano, porque si bien es conocido por la sociedad colombiana, por el pueblo colombiano, lo incapaz en la atención primaria de salud del SINVEN, que es el sistema que identifica a los beneficiarios de una salud subsidiada para que la población tenga acceso y que no funciona. Entonces, ¿cómo se produce una resolución para atender a una franja de hermanos venezolanos que el mismo gobierno sabe que no va a haber capacidad para eso? Pero se hace en términos de lo político. Bueno, aquí tenemos conservadoramente 5.600.000 colombianos viviendo en Venezuela. Viviendo, disfrutando además. Educación gratis, medicina gratis, nadie los discrimina en nada. Por algo estarán acá, ¿no? Claro. Se dice que esa es la población que vota caminando, cruza la frontera, viene y se queda, ¿no? Una población que puede estar viendo, Walter, Venezuela como el departamento número 33. Ajá. Una población que debe identificar muy bien frente a una decisión política militar de Colombia. Ese es el punto. Si una hipótesis de conflicto con Colombia, ¿cómo reaccionan esos? En este momento deben ser 6 millones de colombianos que tenemos acá. Por lo menos la población que es atendida en términos organizativos tiene claramente la identificación y la lucha de clases. Es decir, hoy entendemos que hay una lucha de clases y que se exacerba en la medida en que el imperio se siente agonizado. No en vano la visita del presidente Juan Manuel Santos a Cuba. Eso es un temazo, porque, bueno, pragmatismo, sí, pero eso es in extremis, porque ¿a qué fue el presidente Santos a Cuba? Yo entiendo que los hermanos cubanos son muy pragmáticos, ¿no? Pero esto todavía lo mastico y no lo digiero. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo sin tener la certeza. Porque les duele mucho Guantánamo, ¿no? Y viene el presidente que ha aceptado voluntariamente 7 Guantánamos más cederle el espacio aéreo, marítimo y terrestre a los Estados Unidos. No entiendo cómo se puede bailar pegado en esto, ¿no? Bueno, por lo menos diplomáticamente. Sin embargo, ahí se quebró la diplomacia, ¿no? El presidente Juan Manuel Santos, paradójicamente, días antes de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, visita Cuba. Yo creería que el primer tema tendría que ver con eso, porque los Estados Unidos presuponen la alta incidencia del gobierno cubano en Venezuela. Entonces, como ellos lo hacen con el resto del gobierno. Entonces el tío Sam lo mandó para ver cómo manejaban a Venezuela. Se olvidaron que Venezuela libertó a 5 países, tal vez. Washington es muy peculiar, ¿no? Sí, entonces cree justamente, y el Nobel, bueno, digamos, en el afán de mantener las buenas relaciones y de que esa condición de perrito de casa, con mucho respeto por los perritos, que siempre están en la casa y cerca. Perrito faldero. Entonces pensaba justamente que la incidencia del gobierno cubano frente a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente iba a producir un hecho, porque una preocupación para los Estados Unidos, y que la ha expresado el gobierno colombiano, ¿no?, es que la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, bolivariana, pueda producir un efecto hacia otros países. ¿Por qué? Bueno, este sería una de las constituciones que se reforma en muy poco tiempo, que eso es un elemento muy positivo. Colombia vivimos más de 100 años con una constitución, pero además la del 91 en Colombia ha tenido 63 reformas. 63 reformas, y todas por la vía política, no se le consulta al pueblo. El pueblo... es un acto ejecutivo. Claro, no, legislativo. Legislativo, pero digo, como ejecutivos de empresa. Bueno, eso sí. Entonces, si al pueblo le consultaran para una constituyente en Colombia, que este es el mejor momento. Entonces, el gran temor del gobierno estadounidense y el temor interno del presidente Santos es que el efecto de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela
pase al territorio colombiano. Una propuesta política incluso la ha asomado la precandidata ya presidencial, Piedad Córdoba Ruiz, ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente para Colombia. Creo que es meritoria hoy, porque serían muchísimas cosas en las cuales la oligarquía podría perder en estos momentos. Entonces, un primer elemento es eso, la y el piso preocupación político de nuestra, en mi caso, casi tuvimos un trato muy fluido, muy lindo con Piedad Córdoba. ¿Qué piso político tiene como para llevar adelante esa iniciativa? Bueno, fíjese, estamos ya en la recolección de firmas. La meta es 1 millón de firmas para la inscripción. Debe darse antes del 11 de diciembre esta inscripción. Y posteriormente ya entraremos a la etapa, a la campaña en sí, para aspirar en primera vuelta a tener la mayor votación, una de las 2 mayores votaciones para pasar a segunda vuelta. Qué bueno. No está fácil, pero hoy en la crisis de partidos y de los partidos, la oligarquía está muy golpeada. Las estructuras no era como hace 8 años cuando se pasaba de Uribe II al primer periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Que casi se concebía que el presidente era Santos para ese momento. Hoy no está claro el panorama. ¿Por qué? Porque la oligarquía tiene fisuras, la estructura del Centro Democrático, Cambio Radical con Vargas Lleras y los otros partidos, incluido el conservador y liberal, no está muy claro frente a la coyuntura electoral de mayo del 2018. Se apuesta, lógicamente, el fuerte de la compañera Piedad es la población víctima del conflicto, los afrodescendientes, la expresión pobre, y creo que por eso se macartiza el nombre de Piedad frente al tema venezolano. ¿Por qué? Porque la derecha cuando le interesa le quiere decir, le indica a la izquierda que hablar o ponerse del lado de Venezuela en Colombia es negativo para el tema de votos. Piedad ha asumido la defensa de la expresión bolivariana, asumió la defensa del presidente. Y es muy bien Chávez. querida y se le reciproca eso acá en Venezuela, ¿no? Y bueno, allá siempre que se refiere al compañero presidente Nicolás, se refiere a su hermano. Eso le ha costado, lógicamente, que algunos medios, los nacionales de mayor incidencia como Caracol y RCN, siempre la estén marginando, y cuando le sacan las notas son de manera peyorativa para banalizar cualquier ejercicio. Pero bueno, eso justamente en el pueblito colombiano tiene mucho asidero, el que se defienda la expresión bolivariana, porque el pueblo colombiano no es tonto. El pueblo colombiano, además que hay una cifra que nosotros hemos corroborado, cerca de 16 millones de colombianos han vivido de la gasolina venezolana y se preguntan por qué en Venezuela es tan barata la gasolina y por qué en Colombia vale $3 el galón de la gasolina. Entonces ese pueblito, que incluso aunque trafique con gasolina, tiene claro que las políticas desarrolladas en Venezuela están encaminadas a las grandes mayorías y las de Colombia a las minorías. A ese pueblito le llega la expresión, la voz de la compañera Piedad. Ese es justamente un elemento positivo. Incluso en el corredor fronterizo, de manera abierta, la gente no se atreve a decir que está con la compañera Piedad, pero la gente en su interior la ve como la única persona que puede llevar a Colombia un escenario de gobernabilidad con las condiciones de inclusión, incluso para los 5.600.000 colombianos que vivimos en el territorio venezolano, cuyo radio de acción es Colombia, ¿no? Porque si un colombiano en Venezuela llama a un colombiano en Colombia, a su familiar, y le explica detenidamente qué es lo que está ocurriendo y dónde están los factores realmente de riesgos para la oligarquía. Es que el que Piedad llegue a la presidencia es para la oligarquía enorme preocupación. Imagínese usted la posibilidad de tener la conexión con el Pacífico. Casi nada. Casi nada. Bueno, ese es uno de los temores. Entonces allí vuelvo nuevamente a señalar... Conexión con el Pacífico. La conexión con el Pacífico sería fundamental, pero además, ¿cómo trabajar una ciudadanía universal entre Colombia y Venezuela para no tener que depender de una política pública, entre comillas, como la que se han desarrollado para las corrientes migracionales de origen venezolana que han ido hoy al territorio colombiano? ¿Cómo se maneja eso últimamente? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso es un tema político, ¿no? Porque al igual que... caliente, ¿no? Al igual que lo que ha ocurrido en días pasados con estas declaraciones de un exfuncionario del SEBIN, que lógicamente los medios de comunicación tienen que pagar para que alguien declare una mentira
y volver una noticia y ganar el rating, es porque en Venezuela, hasta mayo del año 2018, Walter, Venezuela va a mejorar el rating de las comunicaciones en Colombia. Todo titular que tenga que ver con Venezuela le da la posibilidad de mejorar el rating. Por eso mienten frente a Venezuela, no solo en ese escenario. En el escenario de también lo están haciendo. Las cifras de supuestos venezolanos en el territorio colombiano no coinciden con la realidad migratoria. Se hablan de 36.000 venezolanos pasando diariamente para Colombia y uno empieza a multiplicar 36.000 por 30 por los 8 meses del año. Eso da una cifra, mejor dicho, ya no quedó nadie en Táchira, ya no quedó nadie en Apure. No resiste un análisis mínimo. Correcto. Y lo otro es, si fuera por día, cuando usted revisa 36.000 entre 24 horas, si fuera el tránsito, y luego lo divide entre 60 minutos y luego, eso es imposible, justamente. Pero como es un escenario político y va hasta mayo, junio, si hay segunda vuelta en Colombia, lo van a trabajar. Y como Venezuela les da rating a la derecha y sobre todo a la expresión política de la derecha en la frontera, lógicamente lo van a seguir imponiendo. Hablar de campamentos de refugiados, lógicamente, es un adefesio, porque si no lo hizo Venezuela en el momento en que se estaban recibiendo oleadas de población desplazada interna en Colombia. Conservadoramente ya tenemos 6 millones de colombianos acá y siempre se manejó con un sentido de igualdad. Se les dio acceso a la educación, a la salud, todo gratis y el tratamiento especial para sus hijos. No, y además políticamente se acercaron mucho más al gobierno colombiano, porque esa decisión la pudo haber tomado el presidente Hugo Chávez, un campamento de refugiados para colombianos en frontera. No lo hicieron. Entonces hoy pretender que el gobierno hubiera colombiano... sido repulsivo a la sensibilidad social del venezolano, porque sería tener campos de concentración en la frontera, lo menos el menor titular que iba a aparecer. Claro, y el concepto en la integración cultural justamente fortaleció eso. Los colombianos llegan a Venezuela, los recibimos con nuestros hermanos, como nuestros hermanos nos ayudan en la producción, ayudan a mejorar las condiciones de producción. No, y reciben vivienda, miles han recibido vivienda, educación, salud, futuro para sus hijos. Walter, en eso le cuento, en el año 2007 terminamos un estudio de movilidad humana de colombianos a Venezuela. Qué bueno. Y en ese año 2007 el 99% de la población que participó en el estudio había recibido beneficios en salud. 99% de la población colombiana había recibido beneficios en salud. Es decir, que mínimamente había ido en una oportunidad a Barrio Adentro. Y así, lógicamente, con cada una de las misiones. Porque es que el tema de la inclusión social de estas últimas 2 décadas en Venezuela es la que preocupa a la estructura de la oligarquía del poder en Colombia. Que el aroma de la revolución bolivariana llegue a la Casa de Nariño. Por eso es clave la decisión de términos político-electoral y la participación en el tema comunicacional de Venezuela para el 2018. Preocupaciones enormes, la constituyente, y preocupaciones de que esto en Venezuela, con todas las mentiras que producen los medios diariamente, todavía el pueblito colombiano esté convencido de que este es el modelo de gobierno que se requiere en Colombia. Es imposible pensar que en el mundo el petróleo ha bajado su precio. Y en Colombia la gasolina, por el contrario, aumenta. Acaba de aumentar 100 pesos más el galón de gasolina. Y bueno, y el petróleo bajó de 120 a 48, 46. ¿Y cómo que no baja el valor de la gasolina en Colombia? O sea, ya el pueblo está claro en eso. Por eso cuando el gobierno venezolano planteó la venta de gasolina con las estaciones de servicio en la frontera para vender gasolina a menos de $1 por galón, el gobierno del presidente Santos dijo, no queremos que nos invadan en Colombia de gasolina de contrabando. Para venir de dónde viene y con la educación que suele tener los componentes de su genética, es de un descaro difícil de aceptar a nivel internacional, ¿no? Porque las cifras son contundentes, ¿no? Pero los Santos ya tuvieron... Yo recuerdo cuando escribí mi libro 76 Domingos, que se agotó 5 veces y fue el más vendido en la Feria Internacional del Libro de Caracas, del cual nunca recibí royalties porque dije, este es el editorial que fundó el presidente Chávez y si somos socialistas yo renuncio a mis derechos de autor, ¿no? Bueno, se agotó 5 veces. Y ahí decíamos, los Santos tuvieron un presidente
son la Godarria y no van a parar hasta tener otro en la presidencia, y ahí lo tenemos, y ahí están los resultados, ¿no? Y es posible que hijos del presidente Santos también puedan gestarse en la política. Además no necesita mucho, tiene dinero y tiene poder y las relaciones. Pero, y la bendición de Washington. Y la bendición. A priori. Por mucho tiempo además, ¿no? Porque los que en este caso negocios cuenta tanto como la bendición papal que estará recibiendo ahora. Claro, por eso incluso yo al inicio decía que esta visita papal, Dios quiera, no sea un ingrediente para tomar decisiones de orden militar en relación a Venezuela, porque terminado el conflicto con la guerrilla de la FARC, y lo más seguro es que haya un acuerdo. ¿Qué hacemos ahora con toda esa masa crítica de ese argumento y esas Fuerzas Armadas tan preparadas para cualquier evento? Terminado el conflicto con la guerrilla de la FARC, lo más posible es que haya un acuerdo con la guerrilla del ELN, esa tropa de 470.000 hombres que va a quedar haciendo. Pero además el agravante, que quisiera un poco señalarlo en el mapa, porque hacia el 2018, Walter, el presupuesto de guerra en Colombia se incrementó a 8 puntos. Vamos a tener 30 billones de pesos como presupuesto para la guerra en Colombia. Y luego en el 18... Y la guerra interna empieza a desaparecer. Claro, ¿A dónde dirigimos eso? El 18 podría ser un posacuerdo, digamos, o el posconflicto del 2018. Y se está incrementando y vamos a tener 30 billones de pesos para el ejercicio de la guerra. Entonces, ¿qué estamos pensando? Pero además, el aparato militar colombiano en la frontera ha crecido. Crece Con ese pensamiento cerramos hoy, lamentablemente, porque se nos acabó el tiempo tan rápido. Entonces, el aparato militar colombiano ha crecido en la frontera. En la frontera crece, el presupuesto para el 2018 crece, y ojalá, insisto, Dios quiera que la visita papal no sea tenida en cuenta o no sirva para soportar cualquier decisión de orden político-militar, porque justamente Colombia es la estrategia contra Venezuela de los Estados Unidos. Sin la menor duda. Y con ese ingrediente, cualquier decisión para ver hacia dónde encauzamos 470.000 hombres que teníamos para buscar a 8.000 guerrilleros de la FARC. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la inversión? Esa inversión en el aparataje militar frente al corredor fronterizo. La Guajira tiene 14 batallones. Ahí está la brigada, la 10ª, la blindada. 10ª brigada, 14 batallones en La Guajira. Tiene 14, sí. Funciona en el departamento del Cesar, que es una puntica muy pegada al departamento de La Guajira. La brigada 30 tiene 9 batallones. 9 batallones y la brigada 30. Y funciona allí en Cúcuta. En Cúcuta nomás. En Arauca, la brigada tiene 8 batallones. Y le contaba. Y Arauca solo tiene 7 municipios. Y atiende 270.000 habitantes. Y la de Bichada tiene solo 73.000 habitantes. 4 municipios. Y uno pregunta, oiga, ¿sí cobra mérito tanto personal militar en la frontera? Si al menos sirviera para el contrabando, pero la cosa viene por otro lado. Bueno, ahí el contrabando se da porque hay un estado de connivencia en todas las policías, ejércitos, todo funciona en favor del contrabando. De hecho, la gasolina que se está vendiendo en las estaciones de servicio proviene del contrabando. Todo va de Venezuela para allá y la venden a un precio estratosférico. Bueno, ya que hablábamos, va de retro, Satanás. Este es el hermano del Cristo azul que Chávez mostraba tantas veces, ¿no? Y Mayor General Jacinto Pérez Arcae me dijo una vez, como tú eres como eres, te voy a dar el hermanito del que le di a Chávez porque creo que lo vas a necesitar. Bueno, cosas veré de Sancho. Quiero decirle que ha sido muy grato tenerlo aquí y que este programa está a su disposición cuando quiera hacer uso de ese sentido tan académico y a la vez está con los pies en la tierra para que lo entienda Juan Bimba, como decimos aquí a Juan Pueblo, ¿no? Un gustazo tenerlo acá y su palabra de cierre. Muchísimas gracias, Walter. Complacido además de que lleguemos a la población que necesita reflexionar frente a la necesidad de integración entre Colombia y Venezuela, pero también de alertar las posibilidades reales de la confrontación de orden militar. Tengo la seguridad de que esa población llega, porque mi orgullo es que este programa, que cuando lo lancé por primera vez dijeron te quedarás en la clase A, tiene la misma audiencia en todos los segmentos, es decir, hablamos lo que el pueblo entiende sin faltarle el respeto a lo académico. Un gusto haberlo tenido acá y cuando usted quiera, el programa está a su disposición para una nueva entrevista.
Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.